En la clase anterior, en la sesión anterior, vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza de la vez pasada. En aquella parte que vimos, habíamos hablado de la humanidad de nuestro querido Señor Jesucristo. Habíamos visto que eso en realidad no disminuye para nada la grandeza de nuestro Señor, sino que por el contrario lo exalta, pues habiendo sido un ser humano como nosotros, Él se ofreció para morir al madero por todos nosotros. Eso lo enaltece, eso lo exalta a nuestros ojos, a nuestro querido Señor, descubriendo que Él era un ser humano igual que todos nosotros, conociendo nosotros nuestras limitaciones, nuestros temores, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros pensamientos acerca de lo que puede pasar acerca del futuro y todo eso. Él era un ser humano como nosotros y sin embargo se entregó totalmente por nosotros. Así que hoy seguimos con la segunda parte de Jesucristo tuvo un comienzo como nosotros lo tuvimos. Vamos a empezar en Primera de Crónicas, capítulo 17. Divinizar al maravilloso Redentor de nuestras vidas, a la vez que lo deshumanizamos, nos aleja de andar como Él anduvo y de hacer sus obras, y mayores aún, pues Él ya fue al Padre. El cuerpo de Jesús era célula por célula idéntico al nuestro. Muy cierto es que Él llevaba información genética proveniente de su Padre Celestial y eso formaba la parte perfecta de su ser. Pero María formó parte de la ecuación y ella también era célula por célula idéntica a toda otra mujer de su barrio. Ella llevaba consigo el detrimento genético a causa del pecado de Adán que llevaban todas las otras mujeres de su época. Si bien es muy cierto que Jehová creó vida en María, es también igual de cierto que el óvulo fue un aporte de María. Ella tuvo que ver en la concepción y el nacimiento de nuestro querido Señor. Ambos le dieron al niño por ser todo lo que eran ellos. El uno, nuestro querido Padre Celestial, la perfección. La otra, su naturaleza humana. Lo que resultó de ese maravilloso laboratorio del amor de Dios por nosotros fue un ser humano igual a nosotros. La voluntad indeclinable de no pecar provino del deseo intenso de Jesús de no ofender en nada a su Padre, que es nuestro Padre también. Él los sirvió como el perfecto siervo que fue, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Podemos andar tranquilos y sin ninguna excusa, sabiendo ciertísimamente que podemos hacer sus obras y aún mayores, pues Él, que era un ser humano como nosotros, ya fue al Padre. Cuando en nuestras acciones y dicciones, es decir, lo que hacemos y decimos, lo hacemos a nuestro Señor Jesucristo tan diferente a nosotros, pensando tan solo en su ascendencia divina, nos proveemos en nuestro propio perjuicio la excusa perfecta para no andar como Él anduvo. Cuando no reconocemos de la palabra de Dios que estamos totalmente identificados con Jesús, nos perjudicamos grandemente. También es cierto que como somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos miembros en particular, de alguna manera nuestros hermanos en Cristo son perjudicados por nuestra incredulidad. El comienzo de Adán fue perfecto en todo sentido. El de Jesucristo lo fue por parte de Padre. Su madre, la maravillosa creyente María, era desde el punto de vista biológico igual que todas las otras madres. Ella intervino con su 50% en la concepción y con el 100% en la gestación.
Si damos énfasis exagerado al lado paterno, tan maravilloso y divino como fue, qué maravilloso el aporte de nuestro querido Dios en María para producirnos el Redentor. Pero si damos un énfasis exagerado, entonces perderemos de vista que Jesús era tan humano como somos nosotros. En verdad, la perfección de nuestro maravilloso Señor y Redentor radicaba en su indeclinable voluntad de hacer de la voluntad de Dios su propia voluntad. Nuestro Redentor fue un hombre como nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 17, en el versículo 7, dice: Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Estas son instrucciones de Dios a su profeta, a su hombre Natán, para que se las dijera al rey. Por eso dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos. Dios levantó un descendiente de David, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Dios no podía estar hablando de Salomón, pues el reino de Salomón duró algo así como 40 años. No eternamente. Estaba hablando de Jesús, el Cristo de Dios, el rey del futuro reino, un descendiente genético del rey. 13, dice: yo le seré por padre y él me será por hijo. He aquí, en Primera de Crónicas 17, Dios adelantándose a la relación que él iba a tener con nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo seré el Padre, dice, y Él me será hijo. Qué bárbaro, qué tremendo. Y no quitaré de Él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, no por 40 años. Y su trono será firme para siempre. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual y llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero todas nuestras transgresiones y nos dio acceso franco, abierto e infinito al Padre Celestial. Él fue tomado de la raza humana y particularmente del redil de Dios, de Israel. Este hijo de nuestro Padre Celestial y de María, nuestro hermano Jesús, es el rey del reino de Dios. Vieron que acabamos de leer, en mi reino eternamente. Él es el rey del reino de Dios, con quien compartiremos el gobierno. Vieron que dice, su trono será firme para siempre. Lucas capítulo 1, por favor. En el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, vimos esto en la clase anterior, será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. 6 meses se llevaban el Señor Jesucristo y su primo Juan. Es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, hizo su trabajo y se retiró. Por eso es el unigénito, porque Dios intervino en la concepción de manera divinamente biológica o biológicamente divina, mediante una maravillosa creyente.
Cuando a María le fue presentada la noticia que ella era la elegida, simplemente respondió, como después lo hizo su hijo, vez tras vez: hágase conmigo conforme a tu voluntad. No debiera sorprendernos que esta costumbre de nuestro querido Señor Jesucristo le haya venido del parte de la madre. Juan capítulo 17. El Salvador tuvo un nacimiento como el nuestro, a través de un canal vaginal a la estridente luz del día. Los registros que son usados como para concluir que preexistió ignoran el contexto de la palabra de Dios, que es sumamente clara en una infinidad de registros. Quiero repasar algunos con ustedes. Juan 17, en el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, le dice Jesús a su Padre en una oración, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Al decir aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, es una figura literaria que se llama prolepsis. Y ocurre, según el doctor Bullinger, cuando se insinúa de antemano lo que se va a hacer y se habla de cosas futuras como si fueran presentes. Dios llama a las cosas que aún no son como si ya fueran. Mira, Romanos 4, por favor. Romanos 4. En el versículo 17, mira lo que dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando Abraham, o de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y mira lo que hace Dios: llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Él es Dios. Él puede hacer eso. Ninguno de nosotros podría hacerlo. Él es Dios, Él lo puede hacer. Jeremías capítulo 1. Isaías, Jeremías, capítulo 1. En el versículo 4, mirá lo que dice. Porque vamos a ver nosotros que si Jesucristo preexistió, también preexistieron Jeremías, algunos otros y nosotros mismos, miembros del cuerpo de Cristo. Jeremías 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que él naciera, ya estaba esto arreglado por parte de Dios. Dios lo conoció a Jeremías antes de su concepción. Sin embargo, para comenzar a existir, Jeremías primero tuvo que nacer. Antes no existía. Génesis 25. Estamos viendo prolepsis, estamos viendo que si Jesucristo preexistió, como dicen, entonces hay un montón más que preexistieron. Sin embargo, ninguno preexistió. Ni ese montón más, ni el Señor Jesucristo. Génesis 25. En el versículo 23 dice: y le respondió Jehová. Jehová acá le respondió a Rebeca, le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él se está adelantando, futuramente está hablando, o futurísticamente está hablando. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí se refiere a Jacob y a Esaú. Jehová supo de esto antes que naciera. Sin embargo, Jacob y Esaú no fueron sino hasta que nacieron. Dios también eligió, Efesios 1, por favor, Dios también eligió a la iglesia del cuerpo de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Mirá lo que dice el versículo 4, dice: según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjate, nuestra salvación y llamamiento santo nos fueron dados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nosotros tuvimos un comienzo. Hubo una época en que no existíamos, no preexistimos, no fuimos, sino hasta que nacimos, igual que el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así como Jesús tuvo gloria antes que el mundo fuese, también Dios nos dio gracia antes de los tiempos de los siglos. Nosotros no existíamos antes de existir. Hubo un momento en que no existíamos. El Señor Jesucristo tampoco existió antes de empezar a existir. Él tuvo un comienzo, nosotros tuvimos un comienzo, Jeremías tuvo un comienzo, todo otro miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo tuvo un comienzo, el Señor Jesucristo también. Sin embargo, fuimos pensados, deseados, planeados, soñados, si quieren, por nuestro querido Dios, mucho antes de que nosotros existiéramos. Lo mismo con el Señor Jesucristo. Es cuando el señor y la señora entran a hablar de los hijos que todavía no tienen, pero dicen, bueno, mirá, empiezan a arreglar las cosas en la casa, charlan del hijo que van a tener que todavía ni siquiera han concebido. Comienza con una charla, comienzan hablando de algo que va a ocurrir, pero eso que va a ocurrir aún no ocurrió, va a ocurrir en algún momento de la concepción y 9 meses más tarde vendrá el sueño de ellos hecho realidad, igual que nuestro querido Dios. Damas y caballeros, Jesucristo no preexistió. Romanos capítulo 8. Porque si Él hubiese preexistido, nosotros también hubiésemos preexistido, y también Jeremías. Romanos capítulo 8. Lo que pasa que este conocimiento enfatiza la sabiduría infinita de nuestro Dios. Nuestro Dios es como un arquitecto, que Él ve todos los detalles del edificio mucho antes que exista el edificio, por eso es arquitecto. Él tiene su mente dirigida a ver esas cosas, entonces Él, antes de que esté la pared, dice, no, ahí vamos a poner un vidrio de tal color, porque la luz va a ingresar así, porque este edificio está orientado hacia el sur y como el sol sale del este, Él ya sabe todo eso. Y es un arquitecto, no es Dios. ¿No lo va a saber Dios? ¿Cómo van a ser las cosas en el futuro? Caramba. No podemos atribuirle a Dios menor conocimiento del futuro que a un arquitecto. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, se refiere a Jesús y se refiere a nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Si vos tenés hermanos, vos sabés que hay algunos, como dije en la clase anterior, algunos más altos, otros más bajos, algunos son más rubios, otros son más blanquitos, otros son un poquito más oscuritos, pero son hermanos. Vos entendés lo que es ser hermano. ¿Viste? Tus hermanos tienen 2 brazos igual que vos, uno en cada costado, tienen 2 orejas, 2 ojos, la nariz con los agujeritos para abajo, igual que vos. No son iguales, algunos son más lindos que vos y otros, lo cual es difícil, más feos que vos. Pero son seres humanos como vos, iguales con nuestro Señor Jesucristo. La palabra traducida conoció acá sería mejor traducida si fuera preconoció, es decir, como que conoció previamente, que es algo que Dios puede hacer antes que uno exista. Pero para que uno sea conocido, tiene que existir primero. Dice que fuimos preconocidos, no conocidos. Era imposible que Él nos conociera, nos preconoció. El Cristo resucitado es el primero entre muchos hermanos.
Hasta hoy es el único entre muchos hermanos. Pero cuando regrese seremos hechos conforme a la imagen de nuestro hermano y Señor. Si Jesús fuera Dios, entonces seríamos hermanos de Dios, y la palabra es muy clara cuando dice que Dios es el Padre y nosotros y Jesús los hijos. Juan 17, estuvimos ahí hace un rato, regresamos por favor ahí. Ninguna persona jamás ha existido antes de haber nacido. Dios ha preconocido a su gente y nos ha revestido de gloria. El Creador creó todo para que se conforme a su Hijo, su máximo representante en la tierra. No obstante, Satanás ha usurpado y pervertido los poderes y administraciones. Por ahora, Él gobierna como un zar de este mundo mediante gobernar a sus secuaces sin respeto alguno por Dios o por el Hijo de Dios. Él dicta la marcha de las cosas en este mundo sin importar los horrores que le esperan en el día del juicio. En el medio de este caos estamos nosotros, quienes humildemente y agradecidamente lo confesamos a Jesús como Señor y anticipamos con entusiasmo su regreso por los miembros del cuerpo de Cristo. Compartiremos con Cristo la gloriosa administración venidera. Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es un hecho ya resuelto en la mente de Dios, que compartiremos la gloria venidera. Jesucristo ya sabía esto, por eso justamente lo declara. Dios y su Hijo son uno en propósito, así como nosotros tenemos que ser uno en propósito. Si esa gloria que le fue dada a Jesús lo haría Dios, entonces también nos haría Dios a nosotros, pues esa misma gloria que Dios le dio a Jesús, Él nos la dio a nosotros. Romanos 8. Versículo 16, mirá lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pero ahora veo por qué estamos leyendo Romanos 8. Hace un ratito leímos algo parecido en Juan 17. Ahora me acuerdo. Que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de nosotros. ¿No dice hijos de Dios? ¿Nosotros somos hijos de Dios? Bueno, ese es el anhelo ardiente de la creación. Aguardar nuestra manifestación. Somos herederos de Dios y con Cristo somos coherederos, pues heredamos la misma riqueza del Padre. Ahora somos hijos de Dios y no en algún momento en el futuro. Ya compartimos con Cristo el total de la herencia, aunque falte para verla en su totalidad. Nos uniremos a la gloria de Cristo cuando regrese y la compartiremos y será revelada en nosotros. Parte de aquella herencia es la gloria que compartiremos en su venida. Es parte de la herencia. Ya la tenemos. Falta un pequeño detalle. Que venga el Señor Jesucristo y Dios quiera que no podamos terminar esta enseñanza y que ya venga. Entonces le preguntaremos todo lo que no sabemos. Nuestra completa identificación con Cristo va más allá de lo que mente alguna pueda pensar o imaginar. Pero todas estas promesas no tienen fundamento si Jesús fuera Dios. Pues ¿qué identificación posible habría entre nosotros y el Creador de los cielos y de la tierra? Por favor, ¿qué identificación podríamos tener ninguno de nosotros, seres humanos, mortales, totalmente imperfectos, con nuestro querido y perfecto Dios?
Apocalipsis capítulo 13. Jesús no preexistió y nosotros tampoco, excepto en el conocimiento anticipado de Dios, como cuando los padres hablan entre ellos acerca del Hijo que aún no tienen. Apocalipsis 13, en el versículo 8, dice: y la adoraron, referido a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Uy, ¿qué hacemos ahora? Uno no. Aferrémonos de este versículo que no entendemos bien y desechemos todos los que son súper claros acerca de que Jesucristo no es Dios. No. Paremos un cachitito la moto. Estacionamos. El Cordero no fue inmolado antes de nacer. Dios sabía esto de antemano en su preconocimiento. Del mismo modo, toda la gloria que Cristo iba a recibir le ha sido otorgada, vista con los ojos de Dios. Esta es una realidad lograda en el pensamiento de nuestro querido Padre, aún antes que naciera Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos más en Isaías, por ejemplo. Isaías, estuvimos por ahí hace un ratito, cerca, estuvimos en Jeremías, ahora vamos a Isaías. Capítulo 46, versículo 9. Vamos a ver realidades futuras expresadas como si fueran realidades presentes. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Qué? Ya lo dijo Él, no hay otro, Él es el único. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Él anuncia lo que va a venir desde ahora, para eso es Dios. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me gusta andar con un Dios así. Me gusta servir a un Dios así, que haga todo lo que quiere. Y cuando descubro que todo lo que quiere es nuestro inmenso bien, es todo bondad nuestro Dios, todo gracia, todo misericordia, todo amor, todo justicia. Y saber que Él hace lo que quiere, a mí me deja muy tranquilo. Me bendice servir a un querido Dios como este Dios nuestro que descubrimos directamente en su palabra. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, en el versículo 16. Dice: bueno, no es Romanos 4:16, pero está este versículo. Yo se los leo, presten atención, por favor. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lo hablaba en tiempo futuro. En el entonces que esto fue dicho, era una realidad futura, ya no es más una realidad futura. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, dice este registro, soñarán sueños. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 15. Génesis 15. En el versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré en tiempo futuro esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hebreos capítulo 2, ¿ven todas las realidades futuras? La certeza que tiene Dios cuando Dios habla del futuro, porque Él es Dios. Hebreos 2. Ahí en el versículo 8 dice:
todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿ves? Él ya es una realidad en la mente de Dios, pero nosotros no es tangible para nosotros, aún no lo vemos. Eso no quiere decir que Dios no lo haya sujetado. En la mente del arquitecto Dios ya están sujetas, aunque no lo veamos. La grandeza del hecho que el Redentor sea en todo como nosotros va más allá de lo que podemos entender de la grandeza de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Adán tuvo un comienzo y no iba a tener final hasta que por su propia voluntad pecó y pervirtió los propósitos de Dios para la humanidad. Luego, un hombre como él vino a componer las cosas y darnos aquella vida pospuesta en los planes del misericordioso Creador. Lucas capítulo 1. El comienzo de Adán fue perfecto. Dios intervino en la existencia de Adán en todo y lo puso como rey de su creación. Adán no carecía de nada y tenía el dominio de todo. El comienzo de Jesús, una vez hecho el aporte divino de Dios, una vez que ya Dios hizo su aporte divino en María, fue absolutamente igual al nuestro. A partir de ahí, fue todo igual a nosotros. Adán tenía todas las ventajas. Jesús y nosotros no las tenemos, pues somos gestados, tal cual fue gestado nuestro Redentor en el vientre de una mujer. Tanto Jesús como nosotros nacemos en un mundo hostil y adverso a Dios, a diferencia del mundo perfecto que había heredado Adán. Juan el Bautista tuvo Espíritu Santo desde el vientre de su madre y Jesús lo tuvo recién a partir del momento en que su primo Juan lo bautizó. Lucas capítulo 1. Todos estos son detalles antropológicos muy importantes acerca de nuestro Redentor. Lucas 1, versículo 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan, el primo del Señor Jesucristo, nació en condiciones más ventajosas que nuestro Salvador. En Mateo capítulo 11 lo vemos al mismo Señor Jesucristo reconociendo este hecho. Mateo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Adán tuvo un progenitor. Jesús tuvo dos. ¿Cuántos tuviste vos? Yo sé que uno de los progenitores de nuestro querido Señor fue nada menos que nuestro querido Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. En un sentido muy estricto, debido a nuestro comienzo como seres humanos, estamos, en todo caso, más identificados con Jesús que con Adán, por esto que acabamos de mencionar. Sin embargo, Adán, Jesús y nosotros somos biológicamente y antropológicamente hablando iguales. En conclusión, nuestro comienzo no fue como el del primer Adán.
pero estamos constituidos en un todo de acuerdo a aquel primer hombre. Somos absolutamente iguales en las características de nuestro cuerpo y de nuestra alma, iguales a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. La gestación de nuestra existencia como seres humanos por ser en el útero de nuestras madres se dio exactamente igual a como se dio con Jesús. Lo que es mejor y es parte integral de la esperanza de la gente de Dios es el hecho que terminaremos siendo lo que Cristo Jesús es ahora, espíritu vivificante. Damas y caballeros, humanamente hablando, ahora somos como Él fue. Y a partir de su retorno seremos como Él es. Porque Jesús tuvo un comienzo como nosotros lo tuvimos. Así que estamos inmensamente, absolutamente, indefectiblemente, completamente, perfectamente identificados con Jesús.